lo dijo en la primera hora. 7:43. Buenos días a Paola Cabezas, asambleísta nacional, oriunda de la provincia Verde de Esmeraldas, integrante de Revolución Ciudadana. Le veo con otro peinado a Paola. ¿Cómo le va? Bienvenida. Está con nuevo look, ¿eh? Buenos días, sí. Después del feriado de carnaval ya no me quise quitar las trenzas. Son súper cómodas, rápidas. Y ahí me toca ir a trabajar, así que vamos rápido, dispare. Gracias Paola. Ya mismo toca ir a trabajar, claro, porque a las 9:30 se debe reinstalar la sesión. A las 8:30 tenemos ya pleno. Correcto, pero a las 9:30 está prevista la instalación, es verdad que hay un pleno previo, la reinstalación de la sesión de juicio político. El debate se cerró y está pendiente la votación. ¿Cuál es el ambiente que hay a esta hora respecto de la posibilidad de censurar a Juan José Murillo y censurar y destituir a Fausto Murillo? ¿Cómo está la situación, Paola? Bueno, más formalmente, saludos a Belkis, igual a usted, Fabricio, y a toda la audiencia. Bueno, primero hay que partir por muchas imprecisiones que se han venido expresando y esbozando por parte de los que están a punto de ser censurados, si así decide el Pleno de la Asamblea Nacional. Que el correísmo se quiere tomar la justicia, que esto es un pacto entre el PSC y nosotros para quererlo sacar de sus cargos. Miren, yo creo que es tanto el señor, sobre todo el señor Fausto Murillo, creo que es una persona que es la segunda vez que va al Pleno de la Asamblea Nacional y no necesariamente por su probidad notoria dentro del cargo, sino por muchos temas que desdicen de su condición de vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Entiendes el rol que cumple el Consejo de la Judicatura dentro del Estado y de la sociedad frente a tanto delito? Escuchaba asombrada lo que decía la invitada anterior, y eso tiene que ver muchísimo con la inobservancia que también tiene la justicia. Entonces, nos parece hasta un poco, digamos, cantinflesco que el señor vaya a justificar o en medios de comunicación o en la Asamblea Nacional que esto es persecución política. Para nada. Empezar, primero, poniendo en contexto que el juicio político fue promovido por el Partido Social Cristiano y también por la misma bancada de gobierno. Dicho sea de paso, eran los que estaban más entusiasmados con este juicio político. No entendemos de un momento a otro el cambio. Mire, de los señores de Construye no se espera mucho, pero de la bancada de gobierno sí la verdad que nos ha sorprendido, porque ellos eran los que motivaron e impulsaron el juicio político. Es más, un dato que no es menos importante, el ex legislador, ahora presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el juicio político en su momento. Entonces, pero usted, perdón que le interrumpa, pero usted me habla de Daniel Noboa siendo legislador. Yo escuché justamente esa parte. Por supuesto. Cuando se solicitó que se dé lectura a quienes fueron los legisladores, los nombres de los legisladores que suscribieron el pedido de juicio político en su momento, y ahí constaba Noboa, entonces legislador. Pero Noboa en ese tiempo no era presidente y no lideraba una bancada. Mi pregunta es, el bloque de gobierno, el bloque de ADN, ¿tenía la intención inicial de respaldar la interpelación o no? Fabricio, el informe para el juicio político dentro de la comisión se aprueba con los votos de los legisladores de ADN. La única que se abstuvo es la señora García, pero los votos que se obtuvieron para poder llevar al pleno la discusión del juicio político fueron también con los votos de los señores de ADN. Dicho sea de paso, ellos han sido los que, es más, recordar, porque a veces tenemos memoria cortoplacista y nos olvidamos del contexto. Usted acuérdese que había un grupo de legisladores queriendo activar todos los juicios políticos posibles, y usted sabe para qué, para evitar obviamente que los plazos dieran con la posibilidad de que se enjuiciara políticamente a la fiscal. Querían activar todos los juicios políticos. Este juicio político es iniciativa justamente de la bancada de gobierno, obviamente ya promovido desde el periodo anterior por el Partido Social Cristiano, y ellos en el camino han decidido, digamos, hacer un paso atrás. ¿Por qué? Yo en ese caso preferiría que usted invite a cualquiera de los legisladores de la bancada de gobierno y que les explique qué pasó en el camino, porque no entendemos. Bienvenida nuevamente. Ayer Fausto Murillo había dicho que los intereses de la mafia narcopolítica pretenden infiltrarse en el Consejo de la Judicatura. Esto a propósito de este proceso de juicio político. En el curso de las horas se dio a conocer de la renuncia de Elsie Celi, quien sería la vocal suplente, en este caso, de Fausto Murillo.
¿Cómo se entiende este giro que dieron las cosas y el trasfondo en sí mismo de este proceso? Mire, yo no quisiera hacer juicios de valor porque desconozco en realidad el trasfondo. Yo creo que los indicados para poderle decir al país por qué cambiaron de opinión tiene que ser la bancada de gobierno, su coordinadora, que no aparece últimamente por la Asamblea, los que son legisladores de esa bancada, otros están viajando por España, entonces desconozco en realidad cuál es el trasfondo del cambio de opinión que ha tenido la bancada de gobierno. Pero si algo, Fabricio y Belkis, tiene que quedar completamente claro, es que los vocales que están siendo hoy llamados a juicio político y que pueden llegar a ser censurados por la Asamblea Nacional tienen suficientes elementos para salir del cargo y ser destituidos. Primero, porque es irracional que al menos el señor Fausto Morillo, que viene diciendo que él es uno de los más antiguos dentro del Consejo de la Judicatura, no haya hecho absolutamente nada por darle dignidad a jueces y fiscales de este país. Las unidades judiciales en el país están en soletas. Esmeraldas, mi provincia, somos más de 650,000 habitantes, estamos llegando a 700,000. Obviamente el censo nos borró a un montón de gente. Sin embargo, tienen 4 jueces provinciales. La carga procesal es imposible. Trabajan con ventiladores, no tienen baños, no hay agua. En esas condiciones no tienen para sacar copias. Y el señor dice que esto es persecución política. Por el amor de Dios, la dignidad de los funcionarios judiciales no es persecución política, es ineptitud. Es falta de conciencia. Y él dice, yo soy un funcionario de carrera y yo soy el que más, pero no entiende o no se pone en la piel de los funcionarios judiciales, que son los que más en este momento están pidiéndole a la Asamblea Nacional que estos 2 seres humanos se vayan y que dejen de seguir destruyendo lo poco que queda del sistema judicial. Imagínense, uno de los interpelados dice ayer, es más, le hace leer a la secretaria, al secretario de la Asamblea Nacional, que tráfico de influencia no es delito y que a él no le deberían estar llamando a juicio político por eso. A ese nivel de caradedurismo han llegado estos señores que no entiendo cómo asambleístas de este Parlamento pueden justificar salvar a 2 personas que le han hecho tanto daño y que, dicho sea de paso, si el narcotráfico se ha infiltrado en la función judicial, si hay jueces y fiscales que están prendados o que se deben a estas organizaciones, oiga, eso no tiene que ver pues con las fuerzas políticas, eso tiene que ver con la permisividad que han tenido gente como él para permitir que esto pase. Entonces, es muy fácil disparar y tirar lodo con ventilador a otros sectores cuando los responsables son ellos. Ojalá el día de hoy haya una posición mucho más radical frente a lo que corresponde a la destitución y censura de estos 2 funcionarios. Paola, concretamente, ¿qué opina usted respecto de esta insinuación de Fausto Murillo en el sentido de que el Partido Social Cristiano y el correísmo lo que buscan es cooptar el Consejo de la Judicatura a través de este proceso? Y tomarse la justicia. Y tomarse la justicia, por ende. Bueno, lo dije hace un momento, nosotros no pusimos las firmas para el juicio político de los señores, nosotros no impulsamos el juicio político de los señores. Pero van a votar por el juicio político, Paola. O sea, más allá de eso, que es verdad, pero ustedes van a votar por el juicio político. Pero Fabricio, a ver, usted es un conocedor y estudioso del tema parlamentario y ustedes saben perfectamente que el que se dé una firma, nosotros no dimos la firma para el juicio político, pero nosotros somos jueces. Y en el camino y en el proceso, pues, obviamente, con la información, con el proceso del juicio político, con las pruebas de cargo y de descargo, puedes obviamente ir teniendo mayores elementos para tomar una decisión a la hora de tu voto en el Parlamento. Obviamente nosotros no teníamos interés en el juicio político, no dimos los votos, no lo impulsamos, que lo impulsaron fue el Partido Social Cristiano y la bancada de gobierno, pero en este momento, con todo lo que hemos podido evidenciar dentro del mismo proceso, los audios, por el amor de Dios, mi estimado Fabricio, hay una entrevista de Isidora en un programa de televisión nacional que es transmitido los domingos, en donde el mismo Fernando Villavicencio, en la cara de Fausto Morillo, le dijo: yo daría los votos para su destitución o un juicio político si se tratara de los audios. Hoy su bancada es la que se rasga las vestiduras defendiendo a ese mismo individuo, en donde el mismo Fernando Villavicencio en su momento dijo que si se lo llamara juicio político por los audios debería ser destituido. Entonces,
no entendemos. Ahora, recuérdenos cuál fue la posición de Revolución Ciudadana en la asamblea anterior cuando en octubre del 2022, porque resulta que estos dos personajes, el doctor Fausto Murillo Fierro y el doctor Juan José Morillo, junto a la entonces vocal de la judicatura Maribel Barreno, fueron enjuiciados políticamente. Ya ocurrió esto en 2022 y esto ocurre después de la revelación de los audios. Si bien es cierto, no era causal del juicio político de los audios, pero ya se conocía, fue un escándalo el tema de los audios. ¿Cuál fue la actitud de ustedes en ese momento, Paola? A ver, quiero recordarle que una de las interpelantes al juicio político en el 2022 fue una de nuestras compañeras, justamente Viviana Veloz, que también volvieron a salvar a esos señores que ya vienen siendo salpicados por su inobservancia dentro de la función judicial. Recordarles nomás todo ese tema porque a veces tenemos memoria un poco cortoplacista y no recordamos el contexto. Quiero decirle que justamente en ese juicio político la motivación sí vino en ese momento por nuestra bancada. Luego de lo ocurrido que en el proceso de juicio político se pudo identificar el tema de los audios, acto seguido otros legisladores promueven el juicio político. Entonces, no entendemos ahora por qué el cambio de muchos legisladores en torno a la posibilidad de censurar a estos funcionarios. Por cómo están las cosas hasta el momento, Paola, ¿se cree que pueden existir estos 92 votos que se requieren? Yo quiero ser enfática. Si los señores Fausto Murillo y el señor Juan José Morillo, se salvan, eso es decisión del gobierno, es decisión de la bancada de gobierno. Y si esto ocurre, vamos a suponer si no completan los 92 votos y efectivamente la bancada de gobierno, la bancada de ADN no respalda la moción de censura y destitución del doctor Murillo y la moción de censura del doctor Morillo. Yo le pregunto a usted, ¿este elemento podría terminar por sentenciar algo que algunos de sus compañeros lo han dicho, lo han advertido? Tal vez quien ha sido mucho más visible en esta alerta es su compañera Pierina Correa Delgado, quien ha dicho que el acuerdo de gobernabilidad está herido, que está muy frágil. Inicialmente se hablaba de que estaba herido de muerte, pero luego se dijo que estaba muy frágil. Yo le pregunto si este podría ser un elemento decisivo, podría ser la cereza del pastel para confirmar un distanciamiento entre los sectores políticos, Paola. Mire, mi estimado Fabricio, siento que esto es un déjà vu. Esto ya lo vivimos. Me apena mucho creer que el presidente Daniel Noboa es una réplica repotenciada de Guillermo Lasso. En menos de 3 meses que creíamos que íbamos a poder... Mire, aquí no somos lo mismo ni somos iguales. Y yo creo que eso es una cosa que todos nosotros la podemos sustentar en cualquier espacio público o privado, porque nosotros hicimos un acuerdo parlamentario para empujar al país en una senda de desarrollo, salir de la inseguridad, generar empleo, y hemos nosotros, al menos como bancada de la Revolución Ciudadana, honrado nuestra palabra, porque si de algo no nos pueden a nosotros acusar es de incoherentes. La coherencia por sobre todas las cosas. Pero siento que aquí hay un déjà vu. Una persona que miente como respira. Una persona que ha perdido completamente la objetividad porque... ¿A quién se refiere? ¿Al presidente? Al presidente de la República. Primero porque la bancada de gobierno recibe línea política del presidente de la República. Entonces, partamos aquí, mi estimado Fabricio, que todo actor político tiene obviamente un electorado al cual responder y que lo que nosotros no aspiramos en ningún momento y no queremos en ningún momento es que primero las incoherencias y cambios de opinión del presidente de la República nos arrastran a nosotros como movimiento político, como bancada, pero sobre todo el irrespeto, la falta de palabra, que eso en política dice mucho de los actores. Entonces sí, por supuesto que estamos nosotros, si la palabra cabe, sí, no estamos cómodos, por supuesto que no estamos en una condición, digamos, de diálogo fluido, porque cuando se cierran los canales de diálogo con acuerdos establecidos, el presidente de la República de un momento cambie de opinión, obviamente esto a nadie le puede gustar.
El presidente de la República dijo, no voy a subir impuestos, ahora resulta que subió el IVA. El presidente de la República dijo, no vamos a explotar el jazz, un ITT, ahora resulta que está buscando mecanismos para hacerlo. El presidente de la República dice, hemos logrado 50.000 empleos. Resulta que el presidente de la República, el INEC, lo desmiente. Por el amor de Dios, estamos hablando de un gobierno que está cometiendo exactamente los mismos errores cantinflescos del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, nosotros no estamos para eso, porque si hay algo en política deben hacer los políticos es honrar su palabra y pero la coherencia. ustedes han apoyado, más allá del acuerdo para la distribución administrativa de la Asamblea Nacional, más allá de eso, Revolución Ciudadana terminó votando por 3 de las 4 leyes económicas que envía Noboa: la reforma tributaria de diciembre, la ley de competitividad energética y esta ley de monetización de activos que incluía reformas legales a la ley de extinción de dominio, Contraloría, Procuraduría, etcétera. Ustedes terminaron votando a favor de esas propuestas que envió Daniel Noboa. ¿En qué momento se pierde o se genera este distanciamiento? Le pregunto. ¿Es por el tema del IVA o puntualmente le consulto si el punto de inflexión es la postura asumida por el sector político de gobierno de no respaldar la aprobación en su integralidad de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, Paola? Es que miren, no se puede hacer, primero yo creo que es importante poder identificar la función que tiene cada institución del Estado. La Asamblea Nacional es autónoma y tiene que tomar decisiones en el marco de necesidades legislativas que tiene el país. No es posible que el presidente de la República salga suelto de huesos a un medio de comunicación a decir no apoyo las reformas al COVID porque se me cae la consulta. Presidente, le hemos dicho todo el tiempo que no es necesaria una consulta popular porque mucho de lo que el presidente va a consultar se está solventando dentro de la Asamblea. Y no es posible que el presidente se dispare en el pie o dispare un acuerdo legislativo que está caminando con sus, quizás con sus bemoles, está caminando por un capricho. El presidente pretende gastar $60 millones y atomiza y pone en una situación complicada a la Asamblea Nacional cuando ya tiene avanzado el proceso de aprobación de leyes que sí tienen muchísima, quizás, consonancia con las preguntas que el presidente va a hacer. Yo creo que es mucho más humilde, es mucho más responsable decirle al país, bueno, esta consulta popular se puede solventar con la Asamblea Nacional y no necesariamente generar todo esto que sí, por supuesto, molesta, incomoda, porque no es posible que en un momento tus aliados sí sean importantes y se respeten y en otro momento les falte ese respeto como lo está haciendo ahora. No, señores, yo no voy a dar los votos porque se me cae mi consulta, una consulta populista que indiscutiblemente luego de la posición del presidente representa su plataforma para reelegirse. Presidente, usted tiene todo el derecho de reelegirse. Lo que no puede es utilizar la institucionalidad de la Asamblea Nacional para esos objetivos. Por eso nosotros consideramos que es momento de ir replanteando la posibilidad de este acuerdo legislativo con el gobierno, porque si así... ¿Replantearlos? Si así, ¿qué significa, Paola, replantearlo? ¿Es un hecho entonces que sí está lastimado, como dijo Pierina Correa, este acuerdo entre la Revolución Ciudadana y ADN y por eso buscar replantearlo, pero qué, con miras a que se pueda restablecer de alguna manera o a que definitivamente ya no exista más? Mira, cuando hablamos de replantearnos es porque nosotros no somos una oposición ciega, obstruccionista. Decía Fabricio, ustedes han apoyado muchos de los proyectos del gobierno, por supuesto, porque nos han permitido incorporar algunos cambios en esos proyectos, porque hemos tenido fluidez en el diálogo legislativo para poder también incorporar nuestra visión en muchos de los proyectos de ley, y por eso hemos apoyado. Así debe trabajarse un legislativo, respetando la voz y respetando los aportes que pueda hacer otro sector político. Pero en este momento, por lo que vemos, es muy complicado poder continuar en un acuerdo legislativo con el gobierno. Nosotros apoyaremos como siempre, porque esto no es una camisa de fuerza. Nosotros nunca entregamos un cheque en blanco al gobierno para que crea que con la bancada de la Revolución Ciudadana puede hacer lo que le dé la gana. No, presidente. Nosotros siempre hemos sido coherentes con nuestro electorado y vamos a continuar siendo exactamente igual. Y cuando hablamos de replantearnos, es sencillamente tomar distancia porque sí creemos que el presidente se está equivocando mucho, el presidente está tomando otras posiciones, el presidente es mentiroso, el presidente es mitómano, él tiene problemas
para poder sostener su palabra. Y yo creo que en política la coherencia, porque aquí no nos vamos a hacer, nadie se va a cambiar su ideología ni su camiseta, todos sabemos exactamente a quiénes representamos, pero cuando ya hay falta de palabra, falta de respeto, creo que lo mejor es tomar distancia. Cuando digo replantearnos, eso no implica que en algún momento algún proyecto del Ejecutivo que nosotros consideremos que puede ser positivo para el país, le vamos a echar tierra. No es nuestra posición, ha sido clara nuestra postura dentro de este nuevo en esta nueva asamblea, y así continuaremos. Lo que no permitiremos es la falta de respeto a la institución y mucho menos la falta de respeto a la palabra. En política la palabra se honra. El presidente de la República está dejando mucho que desear en cuanto al cumplimiento de su palabra. Cuando, y perdón que insista, usted dice tomar distancia. Al tomar distancia, entonces, ¿puedo decir o se puede decir que se termine el acuerdo de gobernabilidad? A ver, mi estimado Fabricio, es que cuando hablamos de gobernabilidad hay que mirar el contexto y eso es importante que también se le aclare a la audiencia. Nosotros no somos parte del gobierno. Nosotros no tenemos ministros, subsecretarios, eso es gobernabilidad. Nosotros no tenemos ningún vínculo con el gobierno del presidente Noboa. Entonces no hay acuerdo de gobernabilidad. Usted no va a ver a ningún funcionario. No, pero una cosa es cogobierno y otra cosa es tener un acuerdo político que viabilice la aprobación de leyes. Yo entiendo que no hay ningún cogobierno entre Revolución Ciudadana y ADN, eso me queda claro. Yo hablo del acuerdo político a nivel legislativo para viabilizar la aprobación de leyes, que eso ha funcionado desde el 17 de noviembre que ustedes instalaron en la nueva asamblea. Yo le pregunto si eso es lo que se rompe, Paola. Sí, porque no es posible que los acuerdos legislativos funcionen cuando al presidente le conviene y cuando son intereses de las demás bancadas el presidente se esconda. Eso no es acuerdo. Ahí no hay acuerdo. Porque si nosotros hemos cumplido apoyando proyectos de ley que en ocasiones hemos estado hasta en desacuerdo, como pasó con el IVA. Ya desde el IVA, esto era un tema que veíamos, ya para nosotros ha sido muy incómodo la posición del presidente. Sin embargo, hemos sido consecuentes del acuerdo parlamentario que hemos tenido para apoyar. Pero no es posible que cuando me apoyan a mí, aplaudo, pero cuando se trata de él, en este momento, como le interesa impulsar su consulta popular que no tiene fundamento, señores, yo no voy a votar porque se me cae la consulta. Lo dijo en Televisión Nacional, no lo digo yo. Entonces, no es posible seguir apoyando un acuerdo en donde no hay respeto mutuo. Entienda, Fabricio, esto es sencillamente respeto por el otro. Nosotros respetamos la majestad de la presidencia de la República, la majestad del presidente, porque él es el que tiene a cargo las políticas públicas, él es el que tiene que decidir sobre los temas económicos, es él. Pero en los temas parlamentarios no puedes tratar como desiguales a tus aliados. A los aliados se los respeta. Y por eso digo, esto ya me parece un déjà vu, porque ya lo vivimos con Lazo. Y antes de que esto termine mal, mejor es tomar la distancia en el momento que corresponde, porque más faltas de respeto a la función legislativa no creo que se pueda permitir. ¿Y qué pasaría si hoy el gobierno pone sus, entiendo que son 25 votos de su bloque para la censura y destitución del doctor Murillo y la censura del doctor Morillo, Paola? Es lo que le corresponde, porque ellos impulsaron el juicio político. El presidente de la República puso la firma para el juicio político de estos funcionarios. Pero digo, si es que ponen los votos, ustedes, digamos, ¿usted podría cambiar esta postura que acaba de señalar, Paola? Es que no estoy hablando de mí, Fabricio, no estoy hablando de mí. De su bancada. Yo he sido una persona que quizás de mi bancada, quizás he sido una de las que ha tenido una posición siempre mucho más clara frente al gobierno. Yo no creo que el gobierno sea algo distinto, pero ese no es el punto de esta entrevista. No es una posición de Paola Cabezas, es la posición de un bloque legislativo que tiene el respaldo de una organización política que a nosotros también nos hacen rendición de cuentas nuestros militantes o la gente que nos vota. Entonces no podemos quedarnos callados, impávidos, ante estas situaciones que ya fracturan y lesionan la posible continuidad de un acuerdo legislativo. Si los señores de la bancada de gobierno hoy deciden votar, es lo coherente, es lo que corresponde. Lo antinatura sería que decidan hacer lo contrario. Así de sencillo. Correcto, Paola Cabezas, me queda clara la postura suya y la de su bancada. Gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, un poco con gripe, pero gracias también por
esta oportunidad. Un abrazo. Gracias a usted, valoro que aunque está con gripe nos atendió telemáticamente Paula Cabezas, asambleísta nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.